Estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de filosofía. El día de hoy vamos a ver dónde nació la filosofía, por qué se dio la filosofía y la definición de filosofía. Entonces, iniciemos. Filosofía, ¿listo? Entonces, ¿dónde nació? ¿En qué lugar? ¿En qué sitio? Ustedes alguna vez de pronto se han preguntado, ¿cierto? ¿En qué sitio o en qué lugar surgió la filosofía? Aprovechando que nosotros vimos, ¿cierto?, los continentes, entonces nos vamos a ubicar. Entonces vemos aquí el continente de América, ¿cierto? Vemos en esta parte el continente de África. Nos vamos hacia la parte de arriba, la parte del norte, encontramos Europa, continente de Asia, continente de Oceanía, y en la parte sur, que no está aquí en el mapa, sabemos que está la Antártida. ¿Listo? Pero el día de hoy nos interesa en este punto exactamente. ¿Listo? En este punto. Y nos ubicamos ahí en el mar Egeo. ¿Listo? En el mar Egeo. Y ahí dentro del mar Egeo nos vamos hacia la costa occidental de Asia. Nos vamos hacia la costa occidental de Asia Menor. Ahí está ubicada una antigua ciudad en Jonia. Todo esto es Jonia, ¿cierto? Y hay una antigua ciudad llamada Mileto, aquí en esta parte, que es el origen y el nacimiento de la filosofía, aquí en esta parte, en Mileto. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? Ahí llega este gran personaje conocido como Tales de Mileto. Llega este gran personaje conocido como Tales de Mileto. Cuando él nació, la población siempre daba sus respuestas, sus agradecimientos, sus favores a unos dioses que ellos habían creado, ¿cierto? Debido a una cantidad de interrogantes, dieron respuesta a esos dioses. Y de ahí, ¿cierto? Y de ahí surgen cantidad de preguntas. Entonces, el por qué, ¿cierto? El por qué. Entonces viene el por qué llueve, ¿cierto? El primer interrogante. El por qué truena, otro interrogante, que hoy en día pues conocemos ya las respuestas de esos interrogantes, ¿cierto? El por qué me enamoro, eso sí es un interrogante que ustedes, los jóvenes, ¿cierto? Los mayores, los adultos, todo mundo se pregunta a uno, y sobre todo cuando le amarran en el amor, uno dice, pero ¿por qué me enamoré? ¿Por qué? No sé qué. ¿Sí? Entonces son interrogantes que van surgiendo a través del tiempo. ¿Por qué el fuego? ¿Cierto? ¿Por qué existe todo? ¿Cierto? O sea, si nosotros miramos para todos tenemos interrogante, que por qué las guerras. Entonces, esta cantidad de interrogantes que surgieron se debe a que resulta que anteriormente, como ustedes sabían, el ser humano era ¿qué? Nómada. El ser humano era nómada. Y el ser humano, después de tanto caminar y tanto recorrer, se empezó a sentar en lugares específicos y se convirtió en un ser sedentario. Y ahí se agruparon personas, las cuales empezaron a darle respuestas a esos interrogantes que tanto los cuestionaba a ellos, ¿cierto? Entonces fueron formando sus propias culturas y sus propias creencias y dándoles explicaciones a todas las cuestiones sobrenaturales, y empieza a haber una fe, una creencia, ¿cierto? Una esperanza, y se le atribuye todo esto a un dios o a varios dioses. Y de ahí surge la religión. Que nosotros conocemos el concepto que la religión son creencias religiosas que llevan normas, ¿cierto? Que llevan ritos, y de acuerdo a la religión cambian estas normas y cambian estos ritos, ¿cierto? Y es la relación que existe entre los seres humanos y Dios. Entonces, ahí en esta parte, el ser humano, ¿cierto?
creó los dioses, y vienen los dioses griegos, Entonces, el primer dios que se conoce en la historia es el dios Caos, Este dios que lo encontramos aquí en la parte de arriba, el dios Caos, hoy en día la definición de caos es como lo que nos está pasando, o lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que es un caos, que por la enfermedad, el desempleo, la cuestión económica, entonces, pero en ese tiempo el caos no se veía como la definición de hoy en día, sino como como un dios, como el dios del gran vacío. De ahí surge Gea, ¿cierto? Que es la diosa de la tierra, acompañada de Urano, que es el dios del cielo. De estos dos vienen o surge un nuevo dios que es Cronos, que es el dios del tiempo, junto a Rea, que es la diosa de la fertilidad. Y aquí comienza la primera generación, ¿cierto?, de lo que nosotros llamamos los dioses griegos, con Zeus. Empieza la primera generación. Entonces, ¿quién era Zeus? Zeus era el padre de todos los dioses. El dios del rayo, el dios del cielo, y a partir de él, junto con Hera, la diosa del matrimonio, surge, ¿cierto? Hera, la vemos aquí, surge ¿qué? Surge Hestia, que es la diosa del hogar, surge Demeter, que es el dios de los cultivos, surge Poseidón, que es el dios del mar, ¿cierto? Y aquí en la última parte tenemos a Edes, que es el dios del infierno, Ares, que es el dios del infierno. Listo, entonces ahí tenemos la primera generación. De pronto ustedes tuvieron que haber visto eso en clases de literatura, yo creo que ustedes de pronto lo vieron, porque eso es también tema de literatura. Porque mire aquí tocando un poquito esta parte, ¿sí ve? Cómo es la inteligencia del ser humano, ¿cierto? Y la capacidad de inteligencia que tiene el ser humano. Y la segunda generación, entonces tenemos a Hefesto, que es el dios del fuego. ¿Listo? Tenemos a Ares, que es la diosa, que es el dios de la guerra. Tenemos a Dionisio, dios del vino. Tenemos a Hermes, que es el mensajero. Tenemos a Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Tenemos a Artemisa, ¿cierto? Dios de la casa, diosa de la casa. Tenemos el dios masculino, que es Apolo, ¿cierto?, en la belleza. Y tenemos la diosa femenina, que es Afrodita, que es la diosa del amor y la belleza femenina. ¿Listo? Entonces mire que estos conjuntos de dioses son los como buscarle respuesta a esos interrogantes que los hombres en aquella época buscaban a todas esas preguntas. Entonces, ¿por qué me enamoro? Entonces echémosle la culpa ¿a quién? ¿A quién le echamos la culpa de los que están ahí al del amor? Antes a Afrodita, echémosle la culpa a Afrodita, ¿cierto? No, que es que los cultivos no están produciendo, que qué será lo que está pasando, que no nos está yendo bien, entonces echémosle la culpa a Demeter, que es el dios de los cultivos, que nos está castigando. Entonces, así surgían estos interrogantes y daban respuesta a todas estas preguntas que ellos tenían por medio de los dioses. ¿Listo? En este espacio en blanco quiero que ustedes como que analicen si ustedes se han hecho tipos de preguntas como ya de la existencia, porque eso es la filosofía, interrogarnos nosotros sobre nuestra existencia, ¿cierto? El por qué nacemos, ¿cierto? Cuál es nuestro fin, cuál es nuestro objetivo, inclusive hasta el preguntar por qué las cosas físicas, ¿cierto? ¿Por qué las cosas físicas? ¿Por qué las cosas naturales? ¿Por qué las cosas sobrenaturales? ¿Cierto? Que el ser humano se pregunta por naturaleza. Nos remontamos nosotros a la etapa de la niñez. Hay una etapa de la niñez que es el por qué, y los niños es, ¿por qué mami?
porque ese señor es gordo, porque esa señora es flaca, porque eres tan bonita, porque una cosa, porque la otra. Entonces son interrogantes que siempre tenemos. Resulta que el señor que vimos que nació, ¿cierto? Este señor que nació en Mileto, Jonia, este señor no, lo que yo le digo, no tragan entero, ¿cierto? Perdónenme la expresión, que dice uno no tragan entero, sino que se empezó a preguntar y como a reflexionar y a decir, oiga, yo no creo que todo lo que, yo no creo todas esas respuestas, ¿cierto? Que todo lo que sucede sean por esos dioses. Yo creo que hay algo más allá, yo creo que hay algo más allá que esos dioses. Y dio un gran cambio dando explicaciones racionales. Este señor comenzó a meterse en lo que es las matemáticas, comenzó a meterse en lo que es la astronomía, lo que es la física, comenzó a investigar, comenzó a estudiar, dio tantos aportes, ¿cierto? Él dio tantos aportes como hombre intelectual, intentó explicar el origen del cosmos, ¿cierto? Que es el principio de todo lo que existe, que es lo que conocemos hoy. Empezó a dar las primeras explicaciones en la parte electrostática, ¿cierto? Que tiene relación con los imanes. Empezó a dar explicación sobre de dónde surgíamos nosotros y entonces empezó a decir que el agua como que era la fuente del surgimiento de la vida. Entonces mire que empezó a reflexionar, ¿cierto? Entonces yo lo comparo como hoy en día y comparo a un muchacho, a él lo comparo con un muchacho hoy en día y dice, no, yo bailo reggaetón y me gozo la chica porque los demás lo hacen. Entonces el muchacho se para y dice, no, venga, ese no es el ser natural del humano. El ser humano es más racional y es más inteligente, porque no soy un animal. Entonces como que se hace esa reflexión, se hace esa reflexión y no se queda simplemente en lo que hacen ni dicen los demás. Como él, ¿cierto? Como él dio ese primer paso, entonces a él se le da o se le atribuye que él fue el que empezó con ese concepto de analizar y pensar, se le da ese concepto de filosofía. Y como él empezó a experimentar, entonces en esa época y durante muchos años la filosofía era igual que ciencia. Ciencia igual que filosofía, filosofía igual que ciencia. Entonces, cuando nosotros decimos algo racional, ¿cierto? Eso viene de los griegos, ¿cierto? Eso viene de los griegos. Racional quiere decir logos en griego. Y el señor Tales de Mileto, lo que eran los mitos, le dio un cambio, le dio un avance, digamos, le dio un cambio, un avance. Yo, mejor dicho, yo hago una flecha ahí porque de mitos ya no pasó a ser mitos, sino pasó a ser logos. Pasó a ser logos, ¿cierto? Que logos es que racional, algo más inteligente, respuestas inteligentes a todos esos interrogantes que nosotros conocemos o que nosotros vemos, que nosotros entendemos, ¿cierto? Es ir más allá, es ir más allá. Y después de eso, entonces el hombre empezó ¿a qué? A pensar, a racionar, ¿cierto? Empezó a analizar las cosas, no siguió tragando entero, ¿cierto? Entonces este señor inclusive empezó a hacer hasta cambios fuertes dentro de la sociedad, porque él decía, ¿por qué lo tengo que hacer así? Deme una explicación lógica, dígame por qué yo tengo que hacer esto, por qué yo tengo que cumplir esas normas, por qué yo tengo que pagar impuestos, por qué yo tengo que obedecerle a un rey. Entonces él comenzó a pensar, ¿cierto? Y ya cuando empezaba a buscar respuestas en los fenómenos naturales, ¿cierto? Entonces ya empezó a experimentar y nosotros sabemos que el experimento forma parte de la ciencia, ¿cierto? Forma parte de la ciencia.
Entonces, recordemos, filosofía, pensamiento. Filosofía, pensamiento. Mire, acá en esto, nuestro cerebro es el que nos hace pensar, que nos hace analizar, ¿cierto? El que nos dice no traguemos entero. Yo bailo reggaetón porque todos los muchachos bailan reggaetón. Yo uso los pantalones en la mitad porque todos los muchachos usan pantalones en la mitad. Entonces, pero por ejemplo es el de usar pantalones a media nalga. Eso tiene un concepto, un surgimiento, un nacimiento en las cárceles. Yo creo que más de una vez de pronto los que han estado conmigo ya les he explicado, ¿cierto? Entonces, mire que hay cosas a fondo que nosotros no conocemos, sin embargo lo hacemos, ¿cierto? Y va acompañado de la ciencia, como lo decía anteriormente, era un solo estudio, filosofía y ciencia. Hoy en día son dos áreas completamente separadas, Nos vamos, mire, entonces ya hasta ahí nosotros vamos conociendo, ¿cierto? Como el primer interrogante que yo les hacía a ustedes, que dónde nació, ya sabemos dónde nació, entonces ya podemos hacerlo dentro de una evaluación, el por qué, ¿cierto? Entonces como la necesidad de no creer todo lo que me dicen, sino el interrogarme, el por qué también hay muchas cosas por medio, ¿no? Resulta que como no había televisión, no había celulares, no había internet, entonces la gente tenía mucho espacio y dedicaba ese espacio para pensar, para analizar, y de ahí fueron donde empezaron a surgir los intelectuales. Entonces ese es un porqué también de ese momento y de esa época. De ahí nos vamos con algunos personajes que son importantes dentro de la filosofía, que son algunos que son importantes de la filosofía. Y nos vamos con el primero, que es el señor Sócrates, ¿cierto? Este señor que está aquí es el señor Sócrates, ¿cierto? Ahorita vamos a analizar Sócrates, ahí lo coloco en la S, ¿listo? Entonces, ¿quién era Sócrates? Sócrates era un señor que nació en Atenas, en antigua Grecia. Fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes en su época, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Y él fue maestro de otro gran filósofo que es el señor Platón. Él fue maestro de Platón. Entonces, Sócrates, Platón. ¿Listo? En ese orden lo tenemos. Platón. Y resulta que como Platón aprendió bastante de nuestro señor Sócrates, él tenía a alguien como discípulo que también fue enseñando, que era el señor Aristóteles, Estos tres señores en su orden, ¿cierto? Entonces nosotros aquí les escribí a ustedes esta clave, ¿cierto? Para que ustedes se acuerden cuáles fueron los tres primeros filósofos, ¿cierto? Los tres primeros filósofos que se conocen como los padres de la filosofía. Entonces podemos decir que es Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Listo? Entonces repito, Sócrates, Platón y Aristóteles. La filosofía griega se puede dividir en tres subperiodos. ¿Listo? Entonces, el primero, desde el nacimiento de la filosofía, que fue Tales de Mileto, ¿listo? Que fue Tales de Mileto y que viene desde Tales de Mileto hasta Sócrates, ¿listo? Viene desde Tales de Mileto hasta Sócrates. Y esa primera parte la vamos a llamar
presocrática, la parte presocrática, o la primera parte, la primera división de la filosofía sería presocrática, que viene desde Tales de Mileto hasta Sócrates. ¿Listo? De Sócrates, entonces hablamos de una segunda parte que es la filosofía griega o clásica. Entonces esta filosofía griega o clásica viene desde Sócrates, ¿cierto? Viene desde Sócrates hasta Platón y Aristóteles. Viene desde Sócrates hasta Platón y Aristóteles. Y la última sería el periodo post-aristotélico, que se puede decir que es como el fuerte de la filosofía, ¿cierto? Y el cambio de la filosofía. Al igual que cuando nosotros hablamos de teoría, de conocimientos, hay personas que lo dividen de otra manera, o que podemos colocar un cuarto periodo, ¿cierto? Que es el de la filosofía cristiana o neoplatónica. ¿Listo? Entonces, si nosotros hablamos de tres, entonces recordémoslo bien: presocrática, ¿cierto? La segunda, la filosofía griega clásica. La tercera, post-aristotélico. Y la última, si lo consideramos como cuatro, sería la cristiana o neoplatónica. Entonces, en ese orden de ideas, entonces acuérdense que la filosofía griega se divide en esos tres subperiodos. ¿Listo? Y de ahí nos vamos al concepto de filosofía. Entonces, ¿de dónde viene filosofía? Su primer término viene de filo, ¿cierto? ¿Y qué significa filo? Significa amor. ¿Listo? Filo significa amor. Venimos con la segunda parte. Sofía, ¿cierto? Sofía es igual que sabiduría, ¿cierto? Entonces, filosofía, ¿cierto? Viene siendo amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. Y damos el concepto de filosofía. ¿Listo? Es una actividad propia del ser humano. Es una actividad propia del ser humano. Entonces, estimados estudiantes, miren lo importante que es la filosofía para nosotros. Miren lo importante que es comprender y entender nosotros, ¿cierto? La filosofía en nosotros como seres humanos. Algunos estudiantes consideran la filosofía como algo aburrido. Yo digo que no es aburrido si yo me meto un poco más en el cuento, porque cuando uno mete en la filosofía aprende bastante historia, ¿cierto? Y aparte de eso, como que nos hace pensar, nos hace decir por qué las cosas, ¿cierto? Entonces no es que yo voy a tirar piedra porque fueron a tirar piedra, entonces yo voy también a tirar piedra, no. Eso también forma parte de la filosofía, el analizar el por qué las cosas. Conocer la política de nuestro país también forma parte de la filosofía. Conocer las creencias religiosas y por qué las creencias religiosas forman parte de la filosofía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que nosotros nos hacemos cuestionamientos por cantidad de cosas, y que esos cuestionamientos vienen a través del razonar, ¿cierto? De nuestro pensamiento. La invitación el día de hoy es a que hagamos como esa reflexión, como ese mensaje que yo digo, yo no tengo que hacer las cosas porque sí, porque los demás la hacen. Entonces, como lo que preocupa a uno, no es que yo me la paso jugando todo el día en el celular, los juegos en línea, porque todos mis compañeros la pasan haciendo eso. Entonces, hombre, ¿dónde está su filosofía? Coloque usted su propia filosofía. ¿Qué quiere usted para la vida? ¿Qué va a hacer usted para la vida? Entonces son cuestiones de que nosotros analizamos y pensamos y decimos, ¿qué quiero yo hacer para surgir? ¿Qué quiero hacer yo para sacar las cosas adelante?
qué quiero hacer yo para tener un mejor futuro, ¿cierto? Entonces, aquellos estudiantes que en estos grupos se presentan que ya son mayores, ¿cierto? Que son adultos, entonces, mire la filosofía de ellos, ¿sí? Entonces, mire que cada uno tiene su propia filosofía. ¿Por qué está estudiando? ¿Cierto? Porque no podía dejar mi estudio atrás, porque de pronto mi experiencia de juventud me desvió del camino y no lo hice, pero lo veo necesario y lo quiero hacer, ¿cierto? Entonces es el compromiso que ustedes tienen con el estudio, con su vida, con su familia. Entonces, muchachos, señoritas, reflexión de hoy, ¿cierto? ¿Para qué vino? ¿Para qué vine? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debo continuar haciendo? Y cuando yo peleo, cuando yo discuto, cuando yo no estoy de acuerdo con algo, debo tener bases para poder discutir y para poder exigir y para poder pelear. Si yo no tengo bases, no estoy aplicando lo que decíamos hace rato, luego, ¿cierto? No tengo los conceptos, no tengo la finalidad para discutir ni pelear. Entonces, para uno poder discutir y pelear, debe haber bases y debe haber fundamentos y debe haber conocimientos. Los conocimientos es sabiduría, ¿cierto? Ahí lo dice, conocimiento es sabiduría. Perdóneme por ahí las equivocaciones, la verdad pues no es fácil, por ejemplo, es la primera vez que hago un video, entonces muchachos discúlpenme por ahí los errores, a veces se siente uno como si estuviera hablando a una máquina o unas imágenes porque uno está acostumbrado, yo comentaba la vez pasada, yo ya tantos años enseñando que no verlos a ustedes pues es difícil dar una clase de esta manera, pero ahí vamos muchachos, la situación la hizo y seguimos. Yo les envío la tarea y el trabajo que vamos a hacer después de este video. Gracias.